Muy bien, muy bien. Gracias al Señor por su amor y su redención para con nosotros, que hoy podemos ser llamados hijos de Dios, solo por la gracia y la misericordia de Dios y el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 12, versículo 10. ¿Lo tienen? Proverbios capítulo 12, versículo 10. Hoy vamos a ver un versículo también, un versículo de base. Y es Proverbios 12, versículo 10. ¿Lo tienen? Dice, el justo cuida de la vida de sus bestias, mas el corazón de los impíos es cruel. Con este pasaje vemos que los que son justificados por medio de Jesucristo, o sea, los creyentes cuidan de la vida de sus animales. Pero los impíos, o sea, los incrédulos, perversos, son con sus animales, son crueles con sus animales. No les importan los animales. Y con esto nos queda claro que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, nos importan los animales. Pero, ¿por qué los justos, hijos de Dios, cuidan de los animales? ¿Por qué? Porque fueron creados por Dios. Lo primero es porque fueron creados por Dios. Veamos Génesis capítulo 1, versículo 20 al 23. Dice, dijo Dios, produzca las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y que las agas produzcan según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplicad las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Con esto vemos que el quinto día de la creación fueron hechos del agua las aves y fueron hechos también los peces y los grandes monstruos marinos, según su género y según su especie. Luego, el versículo 24 y el 20 al 25 del mismo Génesis 1, dice, el sexto día fueron creados los animales terrestres. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes. Esa palabra serpientes también son grandes reptiles. Entre esos están los dinosaurios. Serpientes, grandes reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Pero llama mucho la atención que el hombre fue creado ese mismo día con los animales terrestres, o sea, el sexto día. Por lo tanto, todos los animales que vuelan en el cielo, los que están en el mar, los terrestres, fueron creados primero que los hombres. Por lo tanto, el hombre no vio cómo pasó esa creación. Pero observe lo que hace Dios con el hombre. Ese mismo sexto día, ojo, todo esto está pasando el mismo sexto día, 24 horas. Génesis 2, versículo 19 al 20. Esto sigue pasando en el mismo sexto día. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas aves de los cielos y las trajo. Ojo, ¿qué hizo Dios? Las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Con esto vemos que el mismo Dios le presenta la creación de sus animales a quién? Adán. Por eso el versículo 19 dice que Dios se lo trajo a Adán para que viere cómo los había de llamar, y cómo los llamó Adán a todos los animales vivientes. Ese es el nombre, ese es su nombre. Con esto vemos
el aprecio que tiene Dios para con los animales y esto se lo transmite al hombre. Porque lo otro también es porque son también cuidados por Dios. El hombre también los cuida. Si Dios cuida de los animales, entonces ¿qué hace el hombre también? Pues los cuida también. Salmos 36, versículo 6. Quiero que preste mucha atención. 36, 6. Y lo que vamos a ver aquí, si Dios cuida de los animales, entonces nosotros también, ¿qué? Cuidamos de los animales. Dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios y abismos grandes. Y esta porción es la porción que quiero que veamos. Oh Jehová, el hombre y el animal conservas. Con esto vemos que Dios cuida de quién, de las personas y de los animales. Aún antes de un juicio, vemos que Dios cuida ¿qué? Al hombre y a sus animales. Para poder ver un ejemplo, veamos el diluvio universal. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuidó a quién? Al hombre y a quién? Y a los animales. Génesis 6, versículo 18 al 20, el juicio del diluvio universal. O sea que antes que Dios proceda a un juicio, cuida al hombre, pero también cuida a quién? A sus animales. Donde Dios protege a Noé y a su familia junto con un grupo de animales, pero al resto de la humanidad, ¿qué hace? Y al resto de los animales, ¿qué hace? Los destruye. Génesis 6, versículo 18 al 20 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Mira que está pensando también que cuida de los animales, también cuida de Noé, pero también quiere que tenga vida con quién, con Noé. Mira que Dios está hablando de vida con quién, con los animales, contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Ya estando en el arca, ¿cierto? Con todo este diluvio catastrófico, ¿cierto? Ese cataclismo, Noé y su familia y los animales, Génesis 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé y de quién más. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Si están viendo cómo el Señor cuida de los seres humanos y de los animales, mira cómo los cuida durante el diluvio universal. Ahora, veamos otro ejemplo, el caso del juicio sobre Egipto. Cómo Dios preserva a su pueblo Israel y a sus animales. Éxodo 9, versículo 1 al 6. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Éxodo 9, versículo 1 al 6 dice, preséntate de nuevo al faraón, le ordenó el Señor a Moisés y dile esto, dice el Señor, Dios de los hebreos, de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si continúas reteniéndolo y te niegas a dejarlo salir, la mano del Señor herirá todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganados, ovejas, cabras, con una plaga mortal. Sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas y de los de egipcios. No morirá ningún solo animal de Israel. El Señor ya determinó cuándo comenzará la plaga. Ha declarado que mañana mismo herirá la tierra. Versículo 6. Así que el Señor hizo tal como había dicho. A la mañana siguiente, todos los animales de los egipcios murieron, pero los israelitas no perdieron ni a un solo animal. ¿Sí ven cómo Dios protege a su pueblo, a su gente? ¿Con qué? Con sus animales. Y también al final de los tiempos veremos cómo Dios
protege a su pueblo santo junto a sus animales que estarán viviendo con ellos de una manera armónica, una armonía, estarán viviendo ellos como era en el principio. Isaías 11, versículos 6 al 9. Y esto en el tiempo final, ya no, viviéndolo en el milenio y posteriormente el estado eterno. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Eso no puede pasar ahora, es difícil que eso pase ahora. Y un niño los pastorará, la vaca y las osas pasearán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de las víboras, no hará mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Por eso vemos cómo el Señor tiene cuidado, protege a su pueblo y a sus animales ante un juicio. Y el plan de Dios inicia con el hombre y animales y termina con ¿qué? Con los hombres y animales bajo el cuidado de Dios. Ahora, si Dios cuida de los animales, entonces nosotros cuidaremos de ellos también. Es más, no solamente lo cuidaremos porque Dios lo hace, sino también lo haremos porque Dios lo manda a hacer. Dios manda que cuidemos los animales. Veamos Génesis capítulo 1, versículo 28. De lo que ya hemos visto, lo hacemos es porque Dios lo hace, pero también lo hacemos porque Dios lo manda que lo hagamos. Génesis 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra y sojuzgad y señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa es una orden que le da Dios a quién, al hombre y a su mujer. Aquí vemos cómo el Señor pone al hombre y a su mujer como mayordomo sobre su creación. Porque a pesar de que les ordena que sojuzgar, enseñorear a los animales, sigue siendo el Señor el dueño de los animales. Por eso Salmos 50, versículo 10, dice, porque mía es toda bestia del bosque. ¿De quiénes son las bestias? Mías son, dice Dios. Todos los animales son míos. Porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Este mandato de sojuzgar y enseñorear es someter, sujetar. Esa palabra sujetar es cuidar. Sujetar a los animales al gobierno del hombre y su mujer. Donde se les da todo lo necesario. A los animales se va a dar ¿qué? Todo lo necesario, cuidarlos, darle comida, salud y protección. Por eso, hermanos, es muy relevante lo que nos dice el versículo que estamos viendo hoy, Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de sus bestias, mas el corazón de los impíos es cruel. Ahora, si bien hay que cuidar a los animales y darles comida, salud, protección, pero ellos no son como nosotros. Ojo, ojo, no son como nosotros. Ellos no son personas. Ellos no fueron hechos como nosotros. Génesis 1, 26. Presten mucha atención a lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre aquí, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Los seres humanos fuimos hechos a la imagen y semejanza a Dios. Eso es un estándar alto y de privilegio que tenemos nosotros los seres humanos. Y esto nos otorga a nosotros tener un conocimiento y una relación más íntima y profunda con Dios que los animales. Los animales fueron hechos inferiores, por eso son de alguna manera llamadas bestias.
Y más adelante les voy a explicar un poco más de ese término que es chocante para hoy en día, para la sociedad en la cual estamos hoy en día. Es chocante y ofensivo para algunos, porque no aceptan que los animales son bestias y no personas. Son bestias y no personas. Pero ¿en qué somos nosotros semejantes a los animales? Porque muchas veces a las personas les gusta, es que, uy, no, es que el caballito de mar, el macho es el que cuida a los hijos. La mujer, el caballito de hembra coge y se va y deja al hombre cuidando a los animalitos. ¿Cierto? O el pez payaso, dos pez payasos del mismo sexo se aman y se quieren. Entonces, en la naturaleza, sigamos la naturaleza. Ojo, nosotros no somos igual que los animales. Nosotros tenemos unos estándares y unas características las cuales seguimos diferente a los animales. Pero ¿en qué somos nosotros semejantes a los animales? Eclesiastés, y quiero que preste mucha atención a cada versículo que estoy citando. Eclesiastés 3, versículo 18 al 21. Aquí nos dicen que somos semejantes a los seres, semejantes nosotros, los seres humanos, con los animales. Eclesiastés 3, versículo 18 al 21. Dice, dije en mi corazón, este está hablando el rey Salomón, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Bueno, ¿en qué somos semejantes a las bestias? Versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias es un mismo ¿qué? Suceso. O sea que lo que va a pasar con los animales y va a pasar con nosotros es un mismo suceso. Observen en qué somos semejantes a las bestias y veremos cuál es el mismo suceso que acontecerá con nosotros, que es algo similar a lo que va a acontecer con las bestias. Sigue diciendo que como mueren los unos, así mueren los otros. ¿Cierto? O sea que si los animales mueren, nosotros también vamos a ¿qué? Vamos a morir. Repito, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. ¿Qué más tenemos en común con las bestias? A continuación nos dice el versículo 20. Presten atención. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho de polvo y todo volverá al mismo ¿qué? Polvo. Ahora, el distinto es distinto del cuerpo. Ya ahora vemos que no es distinto el cuerpo del ser humano con la bestia, es semejante, van al mismo lugar, se vuelve ¿qué? Polvo. Pero el rey Salomón, en su meditación, hace una pregunta, es el versículo 21, y es súper interesante. Él hace una pregunta. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba a dónde? Arriba. Y que el espíritu del animal descienda ¿a dónde? Abajo la tierra. ¿Cómo así? Primero, esa palabra espíritu es la palabra hebrea ruah, que significa aliento. O sea que el animal, la bestia o el animal tiene aliento igual que nosotros. Los animales también que respiran igual que nosotros y tienen aliento. Y es ruah, que es aliento. Ahora, teniendo claro qué pasa con el cuerpo del hombre donde vuelve otra vez al polvo, ¿será que la misma escritura nos dice qué pasa con el aliento del hombre cuando muere? ¿Será que Dios sabe qué pasa con el aliento de los hombres cuando muere? Hermano, esta pregunta es hasta. Hermanos, claro que sí, Dios es soberano, lo creó todo, por lo tanto conoce el inicio y conoce el fin de cada una de su creación. De cada creación que Él tiene, Él conoce el inicio y el fin de ella. Pero ¿será que Dios está interesado que nosotros sepamos o todavía lo mantiene en un misterio? ¿Qué pasa con nosotros cuando morimos?
Hermano, no, es un misterio. Como decía un predicador ayer, si tú conoces qué pasa después de la muerte, entonces tú vas a vivir, tu vida va a ser diferente. Pero si tú ignoras lo que no conoces claramente qué va a pasar después de la muerte, tu vida va a ser otra cosa diferente. O sea, no le va a importar morir y no va a importar qué viene después de la muerte. Pero cuando tú conoces qué viene después de la muerte, y conocemos que viene un infierno, y conocemos que viene un cielo, y que conocemos que la única forma de poder entrar al cielo es a través de Cristo Jesús, entonces tu vida va a ser diferente. Entonces, saber de qué va a pasar después de la muerte no es un misterio, Dios lo revela en su palabra escrita. Por lo tanto, para entender la muerte y qué pasa con su aliento, el aliento del hombre, entendamos cómo es que es la vida. Lo primero que vamos a recordar, ¿cómo es que Dios les da la vida a los animales en comparación de cómo se lo da al hombre? Génesis 1:20. Dijo Dios, produzca a las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Con esto vemos que los animales provienen del agua y fueron creados solo con ¿qué? Con la palabra del Señor. Y en el versículo 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Ahora vemos que los animales que provienen de la tierra fueron creados también solo por la palabra de quién, el Señor. Entonces, los animales fueron creados solo con que Dios lo dijera. Esto luce algo como distante. Dios de agua produzca aves, agua produzca peces y grandes monstruos. Tierra produce animales, bestias, solo con decirlo. Eso suena algo como distante. Sin embargo, al hombre no fue creado de esa manera. Si a los animales le hacen una manera distante, a los hombres, ¿cómo lo hacen? Mucho más que cerca. Digo que su creación muestra una íntima dedicación de Dios, o sea, la cercanía de Dios al hombre, al tomar primero que el polvo de la tierra y formar al hombre, que es un ser que inerte ahí. Y soplar en su nariz aliento de vida, y entonces donde el hombre el hombre toma vida. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, primero que hace, ¿es cierto? Es algo inerte, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser que viviente. Con esto vemos que Dios da aliento de vida solo con decir y se forma inmediatamente del agua y de la tierra seres vivientes. Él solo lo dice y se forma. Y es lo que hace con los animales. Y también da aliento de vida con más proceso. Al tomar primero y formar el hombre del polvo de la tierra y luego soplar desde él hacia el interior del hombre, hecho de polvo, y en ese momento es un ser viviente. Pero en últimas, seres humanos y animales tienen aliento de vida, y al ingresar la muerte por la desobediencia de Adán, empieza a haber ¿qué? Muerte. Pero aún la pregunta no se me ha respondido. ¿Qué pasa con el aliento de vida tanto del ser humano y de los animales? El mismo rey Salomón responde la pregunta. Mira que en el versículo 3 hace una pregunta y pero aquí responde la pregunta. Eclesiastés 12, versículo 7. Mira lo que dice. Y el polvo vuelve la tierra como era, y el espíritu, el ruá, el aliento de vida, vuelve a Dios que lo dio. Ahora, los estudiosos, eruditos de la escritura, no se ponen de acuerdo cómo está constituido el ser humano. Si es que somos bipartitos o dicotomía,
O sea, que tenemos un cuerpo visible, una parte interna llamada alma o espíritu, donde afirman que esos dos términos, alma y espíritu, es una misma cosa. Mientras otros dicen que somos tripartitos, o conocido como tricotomía. Y es que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Eso ha sido una discusión entre los teólogos y no se ponen de acuerdo con respecto a eso. Sin embargo, yo voy a citar un texto, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y aquí el mismo apóstol Pablo orando dice esto. Pablo dice esto. Y el mismo Dios de paz os santifique. Eso es lo que está deseando para quién. Para la iglesia de los tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ¿qué? Ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje en la escritura me trae claridad y espero que les traiga claridad a ustedes también, a pesar que me pueden refutar algunos. Pero bueno, en este versículo se menciona claramente que el ser está compuesta por espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿cuál es la importancia de esto para poder entender qué pasa con el ser humano cuando muere? Ahora, presten mucha atención para poder entender qué pasaba en el Antiguo Testamento. Salmos 16, versículo 10. Cuando digo el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, muriera, fuera sepultado, resucitara y ascendiera a la diestra de Dios Padre. Salmos 16, versículo 10. ¿Lo tienen? Salmo 16, 10 dice el rey David, dice esto. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es algo mesiánico, porque está hablando de quién, también de Jesús, pero también está viendo una verdad. Él también está creyendo esto, pero es algo mesiánico, que es lo que posteriormente lo vemos en Hechos 4, si no me equivoco. Pero con respecto a David, lo primero que está creyendo David es que David cree que David cree en la resurrección y tiene la esperanza en esta. Segundo, David reconoce que su alma estará en el Seol, pero no será dejado allí. Por eso cuando vemos la muerte en el Antiguo Testamento, Génesis 25:8, mira qué pasa, qué dice. Génesis 25:8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham, exhaló y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido ¿a dónde? A su pueblo. O sea que cuando mueren van ¿a dónde? ¿A unirse con qué? Con otros. Mira, vamos bien. Génesis 25:17. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Una vez más. Miremos ahora el hermano, Isaac. Génesis 35, versículo 29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo. ¿Qué hizo? Fue recogido ¿y qué? A su pueblo y llevó pueblo y viejo y lleno de días y lo sepultaron Esaú, Jacob y sus hijos. Tercero punto. La palabra alma en ese versículo que vemos en Eclesiastés 12:7 es diferente a la palabra espíritu, ruá, de
de Eclesiastés, perdón, de Génesis. O sea, estamos comparando dos versículos, lo que vemos en Génesis y lo que vemos en Eclesiastés. En Eclesiastés vemos la palabra espíritu, en Génesis vemos la palabra espíritu, en Eclesiastés vemos la palabra espíritu, estamos comparando Eclesiastés con Salmos, ¿cierto? Salmos 16:10, que en Salmos 16:10 dice que el alma va al Seol. Pero ya Eclesiastés dice que el espíritu vuelve ¿a dónde? A quien lo dio, ¿cierto? Entonces, la palabra alma que va al Seol es diferente a la palabra espíritu que vuelve a Dios. La palabra espíritu es ruah, aliento de vida, en Eclesiastes, y esta palabra alma es nefesh. Esta palabra nefesh tiene muchos usos. Y eso es una de las características tanto del hebreo como del griego. Las palabras que se usan en el hebreo, en el griego muchas veces no necesariamente son las mismas que la nuestra, tienen mucho uso. Y la palabra nefesh, alma, en Salmos 16, donde va el Seol, traduce también como voluntad. O también se refiere al apetito, que son también deseos y tiene que ver también con nuestras emociones. Se usa también de esa manera. Y también se usa también con la palabra nefesh, se usa también con mente. O sea que la palabra nefesh traduce voluntad, emociones y mente. O sea, el alma. Entonces, entendiendo esto, y al comparar Eclesiastés 12:17 con Salmos, donde dice que el espíritu ruah, el aliento de vida, vuelve a donde? A Dios, al quien lo dio, el espíritu. El espíritu vuelve a Dios. Ojo, todo espíritu que Dios dio vuelve a dónde? A Él. Pero preste mucha atención y esto es algo importante. Quiero que tenga y quiero que preste mucha atención. Esto no es un pasaje de que cuando está diciendo Eclesiastes que el espíritu vuelve a Dios, esto no es un pasaje para argumentar la falsa doctrina de la universalidad. Pero que en Roy, ¿qué es eso de la doctrina del universalismo, donde se piensa que todos los seres humanos al morir son salvos y son hijos de Dios y van donde Dios y estarán con Él para siempre? Esto es falso. Este versículo no se usa para eso. Eso es lo que dice Eclesiastés, que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios. Porque como vemos, según Salmos 16, versículo 10, el alma que es lo que fue la persona, porque Dios le dio el espíritu al hombre. Luego el hombre con su espíritu, el aliento, empieza a ¿qué? Estando en la tierra, empieza a ejercer ¿qué? Su voluntad, su emoción, ¿y qué? Y su mente. Lo que yo hice con mi voluntad, mi mente y mi emoción no es la misma que hace Salim. Mi mente, mi persona es algo diferente a quién? A Salim. Porque el alma es algo diferente. Yo le ejecuté. Tenemos las mismas cosas, pero en el mundo lo ejecuto de una forma que diferente. O sea, que en última yo terminé pensando diferente a quién, a Salim, a mi papá, a mis primos. Porque eso llega a terminar siendo quién. Mi esencia, ¿quién es Ken Roy? Sí me estoy haciendo entender. Entonces, el alma, que es lo que fue la persona en la tierra, ¿va a dónde? Al Seol. El espíritu vuelve a dónde? A Dios que la dio, pero el alma de la persona, esto era de esta manera en el Antiguo Testamento. Ojo, eso es en el Antiguo Testamento. O sea, antes de que Cristo viniera, muriera, fuera sepultado, resucitara y ascendiera a la diestra de Dios Padre. Porque después de la obra magnífica en la cruz,
Los que mueren hoy, sí, ahora, así que nosotros morimos ahora, ya las cosas no van a ser así. Que el espíritu vuelve a Dios y el alma va para el Seol. No, eso ya no pasa. Porque después de la obra magnífica en la cruz, los que mueren ya no van al Seol, sino que su alma y espíritu sube al cielo. Lo vemos en Filipenses 1, versículo 23 al 24. Filipenses 1, versículo 23 al 24. Y esto dice el apóstol Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Dónde está Cristo ahí? En el cielo, no en el Seol. A nadie se le cae en la mente que cuando él está deseando ir a Cristo, está pensando ir al Seol. ¿Está Cristo de dónde? A la diestra de Dios Padre sentado, y Pablo anhela, Pablo dice, pues, si muere, sabe para dónde va, para dónde está Cristo. Luego dice, lo cual es muchísimo mejor. ¿Usted cree en eso? Que si morimos y partimos a la presencia del Señor es muchísimo mejor que estar viviendo acá. Parece que a veces no lo vemos de esa manera. Claro, no lo vemos de esa manera porque no comprendemos la magnitud de lo que es el reino de los cielos y lo que nos espera en Cristo Jesús. Versículo 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea que si yo estoy acá en la tierra es por causa de quién? De ustedes. ¿Es cierto? No de mí, porque lo mejor para mí, ¿qué sería? Pues irme con mi Señor Jesucristo. ¿Cierto? Pero quedarme aquí es por causa de los otros para seguir predicando el Evangelio, seguir enseñando la palabra, seguir testificando del Señor con mi vida. Y esta es la condición del alma y el espíritu del hombre en el cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la resurrección. O sea, el alma y el espíritu del hombre, después de Cristo, está con Cristo, ¿cierto? Hasta que venga, ¿qué? La resurrección. O sea, que el espíritu y el alma se incorpore al cuerpo glorificado que tendrá por la eternidad. Y el mismo Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, presta atención, ¿qué va a pasar? Me gusta esa palabra. Traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá. Y aquí está hablando de la resurrección, y esto es confirmado con el versículo 16 y 17. Del mismo 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? ¿En dónde? En las nubes. Y esas nubes, yo creo que todos tenemos claro dónde están las nubes. En el cielo. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Con el Señor. Y como decía un predicador el otro día también, estaremos en el cielo, y la gente cree que siempre estaremos en el cielo allá con arpitas tocando. Y la gente acá en la tierra ve, no, pero qué aburrido, imagínate, toda la vida tocando arpita allá arriba. Y decía que con unos rulos, unas vainas y una ropa blanca. No, eso no es lo que va a pasar. Las cosas es que estamos en el cielo, pero descenderemos otra vez a la tierra, donde reinaremos sobre la tierra. Seremos sacerdotes y reyes sobre la tierra. Y volveremos a tener contacto con los animales. No es solamente en el cielo es solamente por un periodo de tiempo para posteriormente descender y volver a hacer las cosas como eran en un principio. Y lo que decía al principio, Dios crea al hombre con animales y el final del hombre va a terminar siendo juntos con animales. La película que veíamos cuando éramos niños, esos niños no ven esa película. Los perros también van al cielo. Eso es mentira. Me encantaba ver esa película cuando era niño.
Pero lo que yo quiero que vean de todo esto que dije es que ni en ninguna parte de la escritura muestra que los animales al morir su espíritu asciende al cielo. En ninguna parte. Y mucho menos van a resucitar. La resurrección es solo para los seres humanos. Los animales no son seres personales, no son personas. Por lo menos quiero que se vayan con ese concepto para su casa. Los animales no son seres personales, no son personas. ¿Cómo así? Mira esto, Génesis 2, versículo 18. Quiero que preste mucha atención a esta otra parte que voy a exponer. Génesis 2, versículo 18. Presten atención. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí surge una interesante pregunta. Si el hombre, presten atención, si en ese momento Adán, el hombre, se relaciona con Dios teniendo una relación personal, íntima y profunda con Dios, aún Dios dice que está ¿cómo? ¿Cómo Dios dice que está? Está solo. Y que no es bueno. Pero ¿cómo está solo si está con Dios, tiene una relación íntima con Dios? Pero dice Dios que está ¿qué? Solo. Y esto muestra un principio importante. Y es que a pesar de que el hombre en su soledad puede estar teniendo una íntima, relación profunda con Dios, esto no es para que esté solo en la tierra, sino que se relacione con otro. No es que se va a quedar en mi casa, no, es que yo me quiero solo en mi Dios, yo tengo una relación muy íntima con Dios y no me voy a reunir con otros. No, Dios dice que si haces eso, aunque tengas su relación con Él, estás todavía ¿qué? Solo. No lo digo yo. Adán está con Dios, poniéndole nombre a los animales, pero Dios dice que está ¿qué? Solo. Por eso Hebreos 10, versículo 24 al 25 dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se está cerca. Si bien tenemos esa relación íntima con el Señor, no es bueno que nos quedemos solamente con el Señor. El Señor también nos manda ¿qué? A relacionarnos con otros. Para estimularnos ¿a qué? Al amor. Pero bien, estoy experimentando el amor y en mi intimidad con el Señor, pero el Señor dice, bueno, que el Roy, sal a mostrar ese amor ¿a quién? A otros. No es bueno que el hombre se quede solo y que el argumento sea es que yo estoy con Dios y ya todo está bien y no necesito congregarme. Eso no es bíblico, hermano. Es importante congregarnos en una iglesia. Pero si el primer hombre, Adán, se está relacionando con todos los animales, bueno, con Dios, pero tengo los animales y le está poniendo los nombres, aún así Dios dice que está ¿qué? Solo, aunque tenga animales con él está ¿qué? Solo. O sea, que no te puedes quedar en tu casa, bueno, estoy orando, estoy leyendo la Biblia y tengo a mis perros acá y mis gaticos. No estoy solo porque tengo los animales. Dios dice que está solo todavía. Está solo. Y que no es bueno. Porque en la tierra no hay ninguna otra creación en la cual puede tener una relación personal e íntima. En la tierra, digo. En la tierra. A pesar que los animales pueden servir para ayudarnos con trabajo, hasta en ocasiones verlo como una compañía, aún así el hombre está ¿qué? Solo. Aunque lo cojas y lo bañes, le pongas ropa y lo acuestes en tu cama y digas que estás contigo, estás solo. Estás solo. Aunque te puedan servir de ayuda, no puedes ver, no puedo oír, porque actualmente los animales sirven de mucha ayuda para personas que tienen algún tipo de dificultad o discapacidad para ayudarlos.
necesita la persona relacionarse con otras personas, porque está que solo. Un perro no es persona. Y eso es porque no tiene una ayuda idónea. Y Dios es tan sabio, pero Dios es tan sabio que le coloca al hombre una mujer. Le coloca a Dios al hombre una mujer. Ojo, Dios no le coloca a otro varón, que son homogéneos, ¿cierto? Que son exactamente lo mismo. Dios no le pone otro varón. Porque dos varones solo pueden ayudarse a cuidarse y a sostener los animales y dirán, es que son más fuertes, y pueden animar y a los animales, las plantas, pero ellos no pueden cumplir el propósito de Dios de multiplicar y fructificar y llenar la tierra. Es que son dos hombres fuertes y están, los animales, y dos, no, pero no pueden cumplir la otra parte. ¿Sí están entendiendo por qué Dios no pone dos hombres? Porque no van a poder multiplicar y fructificar y llenar la tierra. Y aquí donde entra la aberración de la homosexualidad. Porque el hombre no va a poder hacer eso. Donde el Levítico 20, versículo 13, me gusta la nueva traducción porque es muy explícito. Le dice clara. Levítico 20, versículo 13. Dice, si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido acto detestable. Para Dios eso es que detestable. Ambos serán ejecutados. Eso es en el Antiguo Testamento. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Pero tampoco Dios permite que los hombres se relacionen íntimamente y personalmente con los animales, porque no se puede. Y si se intenta hacer esto, termina siendo algo aberrante para Dios también. De tratar de tener esa íntima relación y relación. Estoy hablando, ¿ustedes saben de qué estoy hablando? De relación sexual. No puede, es que no puede, es algo aberrante para el Señor. Por eso el mismo Levítico 20, cuando está hablando de todo, las instrucciones de cómo, moralmente, cómo se debe comportar el pueblo. En Levítico 20, versículo 15 al 16 dice, si un hombre tiene sexo con un animal, será ejecutado y deberá matar al animal. Así, una mujer se entregue a un animal macho para tener relaciones sexuales con él, tanto ella como el animal serán ejecutados, deberán matar a ambos, pues son culpables de un delito de muerte. Por eso la ayuda idónea de Adán no puede ser otro hombre, no puede ser otro hombre, y mucho menos un animal. La ayuda idónea puesta por Dios para el hombre es una mujer, que son de la misma especie humana, con la misma dignidad ante Dios, pero son diferentes géneros. Y con esa diferencia pueden complementarse perfectamente para cumplir el mandato de Dios de multiplicar y fructificar y llenar la tierra. Y juntos sojuzgar y enseñorear de los animales. Si lo hacen dos hombres, van a sojuzgar, pero solamente ellos dos hasta con la eternidad ellos dos, pero eso no es el plan de Dios. Dios quiere que se multipliquen y llenen la tierra. Y si lo hace solo con una, no puede. Dios quiere que el hombre tenga una relación con otro de su especie, como lo estaban teniendo los animales. Luego que se reproduce el hombre con su mujer y le nacen los hijos y hijas, los hijos siguen siendo los hijos siguen lo mismo. ¿Qué van a seguir haciendo los hijos? Reproduciéndose, sin cambiar el orden de Dios.
de reproducción. Y esto crea, cuando empiezan a crearse más personas, eso crea que una comunidad, donde todos se relacionan y se apoyan para cumplir el propósito de Dios y llenar la tierra de su gloria. Pero ojo, los hijos, los nietos, los hermanos, los primos, hasta cierta consanguinidad, no serán puestos para el hombre como ayuda idónea. Amo a mi hija, amo a mi hijo, pero no son mi ayuda idónea. No lo digo yo. Ellos pueden ser mis compañeros, ayudarme en muchas cosas, en cuidar a los animales, en trabajar juntos, pero no serán ayuda idónea. No son ayuda idónea. Porque ese privilegio es solo dado a Dios a la mujer como esposa para el hombre. Por lo tanto, la palabra ayuda idónea bíblicamente solo se usa para referirse a la mujer, la ayuda que le da Dios al hombre para intimar personalmente y complementarse en todo. Y eso es solamente para la mujer, y no cualquier mujer, la que es tu esposa. Pero si el hombre o la mujer no tiene esa relación íntima y personal complementario, pues ya en ese tiempo donde se ha extendido la humanidad sobre la faz de la tierra, puede relacionarse con el mismo, relacionarse con y congregarse con otros que tienen el mismo interés de agradar a Dios. Y esto es agradable y trae gloria a Dios también. Pero aunque esto no será como la relación especial un hombre y su ayuda idónea, esta relación en la congregación, en la iglesia en el trabajo, sobre todo en la iglesia, me refiero más bien en la iglesia, entre los santos, esta relación interpersonal, sobre todo con los santos, en la iglesia será suficiente. Y lo más hermoso y especial no es tampoco la relación que uno tenga con ¿qué? Con su ayuda idónea y con los hermanos en la congregación, sino la relación que tenemos profunda e íntima con Dios. Y eso es más que suficiente. Pero ojo, en ningún momento los animales deben desplazar la relación entre las personas. Nunca debe pasar eso. Porque ellos no son personas. Debemos relacionarnos con nuestra esposa, con nuestros hijos, hermanos, amigos, compañeros de trabajo. Debemos relacionarnos. Y estas relaciones son establecidas por Dios para su gloria. Ahora, cuando estoy diciendo relacionarme con mis compañeros de trabajo, es que voy a hacer exactamente lo que están haciendo ellos. Voy a hablarles con ellos para poder estar en medio de ellos y testificarles a Cristo. No es que para yo acomodarme a ellos conforme a lo que ellos están viviendo, conforme a al príncipe de este mundo, porque yo ya no pertenezco a lo que hacen ellos. Pero de todas maneras me toca relacionarme con mis compañeros médicos o con mis compañeras enfermeras porque tenemos algo en común en el trabajo, pues atender a las personas con una enfermedad o los diferentes trabajos donde tenemos. Por eso la relación que más nos lleva a traer gloria al Señor es la relación que tenemos nosotros como hermanos en la iglesia, porque todos tenemos un mismo fin, agradar al Señor, traer gloria a su nombre. Por eso en ningún momento los animales deben desplazar la relación entre las personas, esa relación interpersonal, porque ellos no son personas. No es que voy a quitar, dirá una mujer, una esposa, el esposo dirá, voy a quitar a mi esposa de la cama y voy a montar a mi perro, como así. En ningún momento traemos a nuestros animales. ¿Cuándo han visto eso? En ningún momento traemos a nuestros animales a la iglesia.
Nunca he visto eso. Excepto que tenga una persona que tenga que venir con su animal a la iglesia porque lo necesitas, porque lo guía, ¿cierto? Pero tú no traes a tu animal a la iglesia. Aquí está Ruggie allá afuera, pero ni presta atención a lo que estamos haciendo nosotros. No importa, no la traemos para que escuchen la palabra. Ellos no escuchan la palabra. No nos traes a la iglesia para eso. Y no importa cuánto sea nuestra compañía y lo queremos mucho y creemos que entienden órdenes, porque le puedo decir, no toque eso, y no lo toca. Le puse una basura allá afuera el otro día, me está partiendo la basura allá afuera, y se lo puse al frente y ya no lo quiere, y no lo hace. O sea, ella escucha, ¿qué? Tiene algún instinto y escucha orden, pero no va a escuchar la palabra de Dios y el evangelio. Y él no va a hacer porque ellos no fueron creados para eso. Porque ellos no van a entender la palabra de Dios, no entenderán el evangelio, porque esto es solo para nosotros los seres humanos. Y no lo hacen porque ellos no son personas. Eso puede brincar que quiera, pero no son personas. Porque los animales no conocerán la verdad del evangelio, porque eso es algo muy especial para nosotros los seres humanos. Porque solo el evangelio tiene el poder de restaurar la imagen de Dios que se perdió en el hombre por el pecado. Y así restaurado la comunión íntima que teníamos con Dios en el principio. Y esa imagen de Dios no la tienen los animales. Escuchen bien, los animales no tienen la imagen de Dios. Solo lo tienen ¿quién? No lo dice Génesis, porque Dios nos hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y eso no lo dice con los animales. Pero lastimosamente, la humanidad está depravada, que los seres humanos aman más a los animales y las tratan como personas, y a los de su misma especie, los seres humanos, los tratan como animal. Y peor aún, los tratan como basura, despreciando la imagen de Dios en ellos. En algún momento de la historia, presten atención, hubo tanto racismo, absurdo un racismo, donde los de tez oscura o los afrodescendientes fueron de alguna manera considerados como animales. Los de tez blanco veían a los afrodescendientes como animales, como el caso de Ota Benga. ¿Alguna vez escucharon el caso de Ota Benga? Ota Benga fue un pigmeo, un africano, y uno ve la imagen, tenía los dientes afilados como perro, como la tenía afilado, y fue exhibido en una jaula en Estados Unidos, en el zoológico de Bronx, como si fuera un chimpancé. A un hombre. Mira hasta dónde ha llegado la depravación del hombre. Y este desprecio del hombre hacia el hombre, un desprecio del hombre hacia el hombre, que en esa imagen de Dios se sigue viendo durante toda la historia de la humanidad. Porque ¿cómo es posible que una persona teniendo un recurso para ayudar a su prójimo prefiere ignorar la necesidad de su prójimo y dárselo a un animal? A su perro, a su gato. No debemos personas teniendo una fortuna y en vez de dárselo a las personas, a los otros, prefiere darle la herencia a su gato o a su perro. ¿Qué estupidez es esto? ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros? Ahora, los animales, bestias. Sé que a la gente le choca, pero los animales son bestias. Tienen unas características y es que son capaces de comerse los de su propia especie. Esta semana subía yo a la escalera y veía un pájaro más grande cogiendo a otro pájaro y se lo iba a comer. Y yo le dije, no haga eso. Y el pajarito se levantó y cuando voló, cayó al otro lado. Ahí no hay quien lo estaba esperando allá. Lucas.
y se lo comió mi perro. Y dije, ¡ay, Lucas, suéltalo! No. Bueno, que se lo come él. Pero me llamó mucho más la atención que el animal de la misma especie está acá atacando. Pero Lucas acepta que se coma el pajarito, ¿cierto? Porque ya Génesis 9 nos dice que habrá que antes eran herbívoros y posteriormente termina teniendo eso es lo que es la cadena alimenticia. Pero resulta que es dos pájaros, o sea, de la misma especie, se están atacando. ¿Eso es lo que nosotros vamos a imitar de los animales? Eso fue lo que Dios, eso es lo que vemos nosotros de Dios. Y hace unos años, mi perro macho, vuelvo y toco mis perros porque son mis bestias, Luca se relaciona sexualmente con Rugi, su hermana. Y tuvieron perritos. Y esto lo hacen porque eso no lo debe hacer entre los humanos. Eso es algo aberrante. Y esto lo hace porque son bestias, porque son llevados por su instinto animal. Y tienen muchas otras características que no reflejan la imagen de Dios. Miren, los animales no tienen la capacidad de razonar como nosotros los seres humanos no lo tienen. Científicamente no existe ningún animal con la capacidad intelectual de los seres humanos y la voluntad de decidir sobre lo que Dios considera bien y mal. ¿Cómo le digo yo a mi perro, Luca, no se meta con su hermana, ustedes no son hermanas? ¿Qué me va a prestar atención ese perro? ¿Cómo él va a entender que la otra perra es su hermana? Si tiene un instinto de querer copular con su hermana. Que no me va a entender nada. Y lastimosamente algunos hombres quieren imitar eso de las bestias. Entonces no tienen la capacidad de distinguir lo que Dios dice que está bien y está mal. Pero el hombre con su mente, nosotros los hombres con nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, tenemos la capacidad, sobre todo cuando somos regenerados, cuando volvemos a la vida, cuando nacemos nuevamente, de alinearnos a la voluntad y emoción y pensamiento de Dios, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Los animales no. Lastimosamente el hombre desprecia la imagen de Dios en ellos para amar más las tinieblas que trajo el pecado a su vida y prefieren comportarse de una manera inferior e imitar las bestias. No quieren comportarse de la manera de la imagen de Dios, como Dios nos llama a imitarlo, a quien, a Él, y a imitar a quién. Porque uno dice, pero Dios es Dios, pero Dios se hizo hombre y ahora estamos imitando a quién, a Jesucristo. Pero prefieren imitar a quién, a las bestias. Si usted me mordió, yo también te voy a morder eso. Acompáñeme a Salmos 49, versículo 12. Dice, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. No permanecerá en honra. Versículo 20, del mismo Salmos 49. El hombre que está en honra y no entiende, o sea, que no está haciendo lo que Dios dice, no entiende, semejante es a quién, a las bestias, porque no entiende. Le están hablando, pero no entiende. Como le dice el ejemplo el perro, no entiende. Que perece. Y un texto que nos ilustra esto mejor es el mismo Salmo 73, versículo 22. Y observen cómo se compara el salmista Asaf cuando empieza a desear y a seguir los pasos de los pecadores. Él quiere, no, pero si a todo el mundo está yendo bien, yo estoy acá con Dios y seguir al Señor, a mí no me está yendo tan bien.
pero a los que están allá afuera parece que todos están contentos. Uy, como todos tienen, mira los carrazos que tienen ellos, mira toda la salud que tienen ellos, y yo con el Señor, ¿cómo estoy? Entonces, lo que está haciendo en el Salmo 73, desde el versículo 1, el Salmo 73, el salmista Asaf se está comparando con las personas del mundo, los pecadores. Y dice esto, pero cuando él entra a la presencia del Señor, se da cuenta lo torpe que era. Y él dice esto. Salmo 73, versículo 22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como que una bestia delante de ti, delante de quién, de Dios. Por lo tanto, cuando despreciamos la honra de la imagen de Dios en nosotros y nos apartamos más de Él para seguir nuestros propios deseos, nos terminamos pareciendo más y más a las bestias. Más a las bestias. Y es más, en el libro de Apocalipsis se describe al anticristo, el hombre de iniquidad, porque es un hombre, como una bestia. Y refleja lo malvado, cruel, lo déspota, al máximo de que es lo máximo de este personaje, y esto es algo completamente contrario a la imagen de Dios. Y un personaje de la historia de la humanidad que se comportó como una bestia al oprimir y buscar y abusar de los otros sin afecto natural, procede a ser humillado por Dios al hacerlo comer hierba de los montes y hacerlo comportarse como un asno. Y es el mismo rey de Babilonia, Nabucodonosor. Veamos Daniel 5, versículo 18 al 21. Y el Altísimo Dios, oh Rey, está diciendo Daniel al hijo de Nabucodonosor, y el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien él quería y a quien él quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue después del trono de su reino despojado de su gloria y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con los rocíos del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Por eso nosotros no somos animales. No somos ninguna especie animal. Nosotros no somos animales. No somos bestias. Somos creados a la imagen de Dios, que fue desfigurado por el desobedecimiento de Adán. Pero por la gracia de Dios es restaurada esa imagen para todo el que cree en Cristo Jesús, para que luego se pase a ser ahora hijo de Dios. Una relación muy íntima. Mira, Dios ha creado esas relaciones. Porque cuando la Escritura dice que Dios quiere que lo conozcamos, es que intimamos con Él, que tengamos una relación con Él. Y ahora, cuando creemos en Cristo Jesús y la imagen de Dios es restaurada en nosotros, ahora somos hijos de Dios y podemos acercarnos a Él y decirle, Abba Padre.
Pero no solamente hijos, también ser la esposa del Cordero, o sea, la esposa de Cristo, o sea, la relación muy íntima. Pero también somos, ¿qué? Amigos. Mira, todas las relaciones para con Dios y de la manera. Si necesitamos un consolador, ¿quién tenemos ahora? Dice la Escritura. Pues el Espíritu Santo. Por lo tanto, mientras estemos en este mundo, cuidaremos a los animales, porque son muy agradables, nos ayudan mucho, nos acompañan, nos van a acompañar y los apreciamos mucho porque Dios los hace, son creación de Dios y nos mandó a protegerlos también y a cuidar de ellos. Pero nunca se deben verse como personas. Esta es la idea que quiero que se vayan. Los animales no son personas. Nunca se deben verse como personas y tratarlos como personas porque podemos terminar yendo en contra de Dios. De una manera sutil y peligrosa. A una idolatría. A amar más los animales y a tener una idolatría. Donde se prefiere vivir por los deseos humanos que cada vez se van degradando. Donde se favorecen más a los animales que a los humanos. Donde se dice que la potencia de la vida es para la potencia de la vida, pero se dice potencia de la vida para los animales y para la fauna, y no para los bebés en el vientre de su madre. Potencia de la vida para los animales y la fauna, pero no para los bebés de los vientres de la madre, que cruelmente son asesinados en lugar donde deberían brindarle la mayor seguridad, porque el mejor lugar para proteger a un bebé en ese momento es el útero de su madre. Y me estás hablando de potencia de la vida. Donde no se sigue el orden de Dios y lo único que se hace es quebrantarlo. Y es lo que vemos ahora en Romanos 1, versículo 23 al 25. Romanos 1, versículo 23 al 25. Y culminamos con esto. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a qué? A ídolos que ellos mismos hicieron, conforme de simples mortales, a hombres, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Mira cómo termina haciendo idolatría a los animales. En versículo 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Entonces, cuando Dios los deja para que hagan, ¿los qué? Abandona. Usted está peleando conmigo, bueno, haga lo que quiera. Y todas esas cosas son, ¿qué? Vergonzosas. Y son las cosas vergonzosas que desea en su corazón. Porque el hombre se hace sabio en su propia opinión. Dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron su cuerpo para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Es que es degradante. ¿Qué son esas cosas degradantes entre sí? Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, a las cosas que Dios, quien Dios creó, pero no a Él, pero no al Creador mismo, a quien es digno de eterna alabanza. Amén. Culmino una vez más con la conclusión. Cuidamos de los animales, las protegemos, le damos de comer, agua, techo y todas las cosas, pero no son personas. ¿Listo? Porque no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios como lo somos nosotros. Que el Señor los bendiga grandemente.